Hola, buenos días a todos. Soy Paula Tosar, responsable de comunicación de Gradian. En primer lugar, quería daros las gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión de la Virtual Demo Week, que hoy tratará sobre ciberseguridad, amenazas y oportunidades. Con nosotros ahora mismo tenemos a Juan González, director de Seguridad y Privacidad de Gradian, que nos hablará sobre estas oportunidades y estas amenazas a las que nos tenemos que enfrentar en el ámbito de la ciberseguridad. Así que adelante, Juan, cuando quieras. Vamos a hablar de esto. Es más difícil de lo que parece. Vale, muy bien. Y me voy a hacer un poco más pequeño. Vale, como veis estoy innovando un poco sobre cómo hacer presentaciones por videoconferencia. Yo soy más de hablar de pie y la verdad es que esto de estar siempre sentado ahí mirando tan cerca a la cámara se me hace un poco complicado. Pero bueno, hoy os voy a dar una pequeña charla, ¿no?, introductoria a la jornada de hoy del Virtual Demo Day o Demo Week sobre ciberseguridad, las amenazas y las oportunidades. Dejad que me presente primero, ya os lo comentó Paula, soy Juan González, soy el director del área de seguridad y privacidad en Gradiant. Igual ya habéis visto este dibujo antes, porque me fue a presentar con él. Este dibujo me lo hizo por un día del padre, una de mis hijas, la pequeña, ¿no? A mí me gustó bastante porque me puso un montón de pelo, ¿no? Entonces se ve que me ve con buenos ojos. Me ve con una copa en la mano, eso es bueno, porque me gusta participar en eventos de ciberseguridad y uno de ellos es el Hack and Beers, ¿no?, que es, vale, damos o recibimos charlas de ciberseguridad y al mismo tiempo pues, podemos compartir unas cervezas entre nosotros. Y algo que me llama mucho la atención es que en la otra mano, ¿no?, aparece como un móvil con mi imagen y yo le pregunté, porque como ella sabe que hacemos temas de biometría en Gradiant y me vio utilizarlo alguna vez y me dijo que no, que realmente es la foto que me había dado en ese momento. Entonces, bueno, que sí, ¿no?, me revienta la cabeza, ¿no? Ya es un tema como recurrente, no sé dónde terminará esa niña. Pero bueno, entrando en materia. El año pasado ya di una charla similar en el Demo Day, de aquella no virtual, era presencial. Y uno de los primeros temas que hablamos pues es qué había pasado en ciberseguridad, qué amenazas había ocurrido pues, durante el año 2019, un poco hasta ese momento. Y este año pues han seguido pasando cosas al respecto, ¿no? Hemos conocido un ataque que hubo a Mafre de ransomware. Esto no se trata de señalar con el dedo quienes lo han hecho mal, sino todo lo contrario. De hecho, Mafre fue un ejemplo de transparencia, incluso fue un ejemplo pues, de compensaciones que hizo con sus clientes, pero es un poco para que percibamos, ¿no?, en mejor medida el riesgo que existe ahora mismo. Pero Mafre no fue la única, ni siquiera fue la única aseguradora, ¿no? También Adeslas sufrió un ciberataque, Adif sufrió otro ataque y de hecho, por no pagar, que es lo que se debe hacer, pues hasta sufrió pues, información de Adif se filtró en Internet. Podéis ver ahí, tenéis las fuentes, ¿no?, de estas fechas. Como veis, no son noticias muy antiguas, todas son de los 3 últimos 4 meses. Los hospitales, ¿no?, tan importantes en estas fechas y durante estas fechas también sufrieron ciberataques. Vale, está claro que nos puede pasar a cualquiera. Estos son ataques realizados por ciberdelincuentes. Hay otros ataques que ya no son tanto de ciberdelincuentes, también son interesantes estudiarlos. Por ejemplo, el Parlamento noruego, que acusa a Rusia de haberle ciberatacado. Uno de los ministros de Comercio de Reino Unido, ¿no?, Liam Fox, también sufrió un ciberataque, supuestamente también por Rusia, ¿no?, que justo se filtró el Tratado de Comercio entre Reino Unido y Estados Unidos. Ya a nivel local, gallego, ya no tanto noticias, porque tampoco queremos hablar de empresas gallegas que hayan sufrido algún ataque. Hablemos de estadísticas, ¿no? Gracias al sistema estadístico de criminalidad, pues podemos ver cómo desde el año 2016, ¿no?, hacia el año 2019, cómo ha ido aumentando el número de infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad. En el año 2016 eran unas 4.000 y el año 2019 pues ya estamos casi en las 12.000, lo que ya representa un 10% de los delitos, es decir, 1 de cada 10 delitos son delitos
que tienen que ver con el cibercrimen, delitos que se realizan a través del uso de tecnologías TIC, a través de Internet, etc. Otro dato importante, ¿no?, es el delito con diferencia que más se realiza, ¿no?, el que representa un porcentaje mayor, que es del 86%, es el de fraude informático, ¿no? Y es el más conocido, ¿no? Un ataque de ransomware, cuando se pide un rescate, etcétera, es ese tipo de delito. Y entrando un poco más de detalle sobre estas tecnologías que están utilizando los ciberdelincuentes en el 2020, ¿no? Pues bueno, gracias al Centro Criptológico Nacional, que elaboró un informe al que pertenece esta infografía, pues conocemos las tendencias. Una de las tendencias principales, ¿no?, es el COVID, ¿no? El hecho de que pues, casi todos nos tuviésemos que ir a casa, pues provocó que tuviésemos que asumir más riesgos, o más riesgos de los necesarios, o realmente que tuviésemos que modificar cómo percibíamos nuestros riesgos. Es decir, el habernos mandado a todos a teletrabajar fue necesario y está bien, estuvo bien realizado desde el punto de vista de riesgos. Pero riesgos, por ejemplo, bueno, hay muchos. Yo me veis haciendo esta presentación con medios avanzados, ¿no? Y ahora mi miedo es que las pinzas de las que tengo colgada, el croma que tengo detrás, pues se venga abajo, ¿no? Y se vea que tengo una puerta detrás y demás, ¿no? Pero bueno, quitando la broma, pues se han producido un mayor número de ataques, ¿no?, a redes domésticas, a dispositivos domésticos. ¿Por qué? Pues porque tenemos más información en nuestras casas, o si no la tenemos, ahora desde nuestras casas podemos acceder a más información. No solo la que tengamos en nuestras casas, sino muchas de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, pues han tenido que habilitar más servicios en la nube, ¿no? Entonces, todo eso es una transformación digital acelerada, ¿no?, debido al COVID, que ha incrementado el riesgo en el que estamos, ¿no? Y de esto ha tomado nota el Centro Criptológico Nacional. Más temas que están utilizando los ciberdelincuentes o que tememos que empiecen a usar muy en breve. Uno importante, estoy justo detrás, es el uso de temas de inteligencia artificial y machine learning. ¿Cómo? Bueno, muchos de vosotros habéis oído hablar de temas de deepfake, ¿no? Cómo ahora, mediante la tecnología, mediante inteligencia artificial, es relativamente, o ya empieza a ser asequible el poder crear de forma sintética vídeos o grabaciones de audio de una persona. El típico ataque, conocido como ataque del CEO, ¿no?, en el que se recibe un correo electrónico pidiendo una transferencia urgente, ¿no?, por un determinado motivo, sería muchísimo más convincente si eso pasase por una videoconferencia o pasase en un archivo de audio, ¿no? También estamos viviendo, ¿no?, un mayor impacto a sistemas ciberfísicos mediante ataques a sistemas IoT, etc. Muchas veces estos ataques no van contra los sistemas ciberfísicos. Con un ataque al sistema ciberfísico me refiero, bueno, desgraciadamente hace unas semanas, pues, por culpa de un ransomware en un hospital, falleció una mujer porque no se la pudo atender adecuadamente, ¿no? Es como realmente un ataque cibernético acaba teniendo un impacto en el mundo físico. Cada vez nuestros sistemas físicos tienen mayor dependencia de esos sistemas TIC y el impacto se incrementa. Siguiendo con esta línea y ahora con un informe, que antes era del Centro Criptológico Nacional, del otro gran centro, ¿no?, para la protección de la ciberseguridad en España, que es INCIBE, es una guía que os recomiendo leer, es una guía de usuario, ¿no? No tiene por qué tener conocimientos técnicos específicos, y define un poco cuáles son los principales ataques a los que estamos expuestos, ¿no? Desde ataques a contraseñas, ¿no? Desgraciadamente, a día de hoy, pues las contraseñas todavía es el método preferido para demostrar quiénes somos, ¿no? Decir algo que solo conocemos nosotros. Esperemos que poco a poco pues las contraseñas no tengan tanto impacto y tengamos otros mecanismos de autenticación, de segundo factor, basados en biometría, etcétera, y no seamos tan vulnerables a que puedan adivinar nuestra contraseña, a que reutilicemos nuestras contraseñas en varios sistemas y aprovechen una filtración en uno de ellos para atacar otro, probablemente más crítico. Ataques por ingeniería social, aquí estarían temas desde los más básicos, que nos puede haber un atacante interno, ¿no?, que nos pueda ver por encima del hombro y que nos vea nuestra contraseña, o a otro tipo de ataques de engaño, ¿no?, recibiendo también correos electrónicos tipo phishing, pero no solo correos electrónicos, ¿no?, también pueden ser mensajes SMS, pueden llegar a ser mensajes por WhatsApp, pueden ser llamadas telefónicas, debemos estar muy alertas.
y luego otros tipos de ataques más técnicos, pero que se está viendo que está aumentando también su impacto. Por ejemplo, en el último año se ha visto que los ataques de ransomware, que no son debidos a un correo electrónico malicioso, sino que son debidos a la explotación de vulnerabilidades de nuestras organizaciones que tienen en sistemas conectados a Internet, se ha visto aumentado, ¿no? Se disminuye, bueno, no disminuye, pero la proporción aumenta en cuanto a ese tipo de ataques, ¿no? Eso pues requiere que aumentemos ya no solo la concienciación a las personas de nuestras organizaciones, sino también la tecnología que utilizamos. Bueno, os estoy pintando un panorama desolador, pero cuando vemos amenazas, ¿no?, también debemos ver cómo podemos transformarlas en oportunidades. Y un poco sobre esto va la presentación y van las siguientes transparencias. ¿Y cuál es nuestro entorno ahora desde el punto de vista de las oportunidades? Principalmente desde el punto de vista de Europa, vamos a estrenar un nuevo programa marco de investigación e innovación. Hasta ahora estábamos trabajando sobre el programa marco Horizonte 2020. Sus fondos todavía van a seguir utilizándose hasta el año 2023, pero en el próximo año debería arrancar este nuevo marco de investigación. Evidentemente, este marco tiene varios pilares, son 100.000 millones de euros, no son todos a ciberseguridad, evidentemente, pero sí que habrá algunos de los pilares de este programa marco que van a tener mucha importancia de cara a poder lanzar innovación en ciberseguridad. Debemos intentar aprovechar este programa marco y el resto de programas que voy a comentar a continuación para mejorar las empresas que se dedican a la ciberseguridad, mejorar sus productos y sus soluciones. Para las empresas que utilizan sistemas TIC, es decir, todas, mejorar su seguridad, mejorar la seguridad en sus productos y también en los servicios y desde luego centros tecnológicos como nosotros, pues aprovecharlo para mejorar e innovar en nuestras tecnologías. Otro programa fundamental, Europa Digital, ¿no? Se centra en 5 grandes objetivos, siendo uno de ellos pues, la ciberseguridad y la confianza. Este programa tiene muchísima relación con todo lo que son los Digital Innovation Hubs. Y muy relacionado con estos dos programas marcos está el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. Hace unos años, desde la Comisión Europea, pues se detectó que la ciberseguridad, aparte de ser fundamental para proteger la sociedad, las empresas y demás, también es un negocio para las empresas que se dedican a ciberseguridad, a desarrollar productos que permitan proteger a las organizaciones. Y también se dio cuenta de que en Europa no aprovechamos suficientemente bien ese mercado y somos principalmente importadores. Entonces se creó un paternariado público-privado entre la Comisión Europea y un organismo que se llamó EXO, ¿no?, que aglutinaba un poco todas las empresas, organismos, que Gradian es miembro de EXO, para intentar buscar mayor cohesión, buscar mayores sinergias, ¿no?, para que Europa pues, pueda empezar a conseguir pues, mayor cuota de mercado, ¿no? Y muchos tienen que ver con innovación. Ahora se le va a dar una vuelta de tuerca y hay una propuesta de reglamento europeo donde se crea este centro, ¿no?, que va a tener varios elementos, el propio centro, red de centros nacionales de coordinación en todos los países, en todos los Estados miembros y una comunidad más amplia de competencias en ciberseguridad. Este centro va a tener muchísima relevancia porque va a ser el principal organismo de ejecución de los recursos, ¿vale? Va a ser un poco el que establezca los mecanismos que se van a utilizar para repartirlos. Tenemos una buena noticia porque el Gobierno de España, ¿no?, la Secretaría de Estado para la Digitalización y Inteligencia Artificial, ha presentado la ciudad de León como sede de ese centro, ¿no?, aprovechando las sinergias con INCIBE, ¿no?, que está allí. Y como mínimo, pues INCIBE desde luego será ese Centro Nacional de Coordinación. Esa es una gran oportunidad para España desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Qué hacemos a nivel gallego? Pues a nivel gallego la Xunta ha lanzado una gran iniciativa que es el Nodo de Ciberseguridad de Galicia, ¿vale? En ciberseguridad es fundamental, ¿no?, en todos los sectores probablemente, pero en ciberseguridad yo creo que especialmente la unión, el compartir información. Entonces para la creación de este nodo de ciberseguridad se han marcado 5 grandes objetivos, ¿no? Uno es, lógicamente, la ciberseguridad de las organizaciones, ¿no?, de la ciudadanía.
pero hay otros objetivos muy importantes. Uno de ellos es la generación de talento, ¿vale? Mucho tiene que ver también con la generación de tecnologías. El potenciar la industria de la ciberseguridad en Galicia. En Galicia se están creando varias pymes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Alice Biometrics, ¿no? Y están realmente creando un tejido de pymes, de startups con mucho futuro en ciberseguridad en Galicia. Situar a Galicia, ¿no? Al nodo de ciberseguridad de Galicia a nivel nacional y europeo, fundamental para poder aprovechar las oportunidades, ¿no? Que os comentaba antes. Y luego otro último objetivo relacionado con la transformación digital, ¿no? El poder atender a los retos complejos, ¿no? Y necesidades específicas en distintos sectores, ¿no? Fundamentales en Galicia. ¿Y qué hemos estado haciendo aprovechando oportunidades en Gradian este último año? Pues aprovechando, ¿no? Este último ciclo de programa Horizonte en 2020, pues hemos ganado 2 proyectos en ciberseguridad. Vieco, ¿no? Que va sobre detección de vulnerabilidades, principalmente en la cadena de suministro. Cada vez más nuestros productos y servicios se componen de distintas piezas, de distinta procedencia. Tenemos que ver cómo asegurar esa cadena. Impulse, otro H2020 que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de identidad descentralizada, sobre todo con aplicación al sector público. Esto aquí tiene que ver tanto con biometría como con blockchain. ¿Vale? Es una combinación bastante interesante de distintas tecnologías. ¿Qué más hemos hecho durante este último año? Pues hemos ganado un proyecto Cervera en el que lideramos la red de excelencia en tecnología de seguridad y privacidad, conjuntamente con 2 centros vascos, Bicontec y Kerlan, y un centro en Andalucía, Fidesol, en lo que trabajaremos conjuntamente en criptografía aplicada, identidad y privacidad, desarrollo seguro de sistemas y otras tecnologías disruptivas. ¿Qué más hemos hecho? Hemos consolidado la unidad mixta de innovación que tenemos conjuntamente con Telefónica en Galicia hasta el año 2023. En relación con esto, también hemos firmado un convenio de colaboración conjunto entre Tegra, el Instituto de Ciberseguridad de España. Este convenio de colaboración tiene varias líneas, desde que INCIBE pueda probar y utilizar las tecnologías que desarrollamos, pero también que ayudemos a INCIBE en objetivos que ellos tienen como propios, como es la generación de talento en ciberseguridad. Hemos arrancado proyectos conjuntamente con Congalsa de ciberseguridad industrial, en proyectos más amplios de Industria 4.0, colaborando también en este caso con pymes gallegas como Improsec, con la que conjuntamente desarrollamos tecnología para la seguridad de sistemas industriales. Y por último, sobre lo que hemos hecho este año, hemos participado en un par de ferias. Esto no es nuevo, es habitual que Gradian tenga presencia en determinados eventos, los principales eventos de ciberseguridad en el mundo, pero este año, gracias al programa Galicia Exporta Empresas, no hemos ido solos, sino que hemos ayudado a que empresas de startups de ciberseguridad en Galicia, como Improsec, como AuthUSB, se pudiesen aprovechar y tuviesen presencia también en este tipo de eventos. Esto fue complicado porque este año los viajes pues se ha limitado mucho, pero bueno, esto pudimos hacerlo hasta febrero y estuvimos tanto en Israel como en la RSA de San Francisco. Por último, comentaros cómo nos vemos a Gradian, ¿no? Como podéis ver, Gradian formamos parte del ecosistema de ciberseguridad, tanto a nivel autonómico como nacional como europeo. Os hemos presentado, ¿no? Distintas amenazas, distintas oportunidades, y lo que querríamos era que contases con nosotros, ¿no? Como un socio para poder mejorar la seguridad en vuestros productos, independientemente de que seáis empresas que os dediquéis a ciberseguridad, donde podemos desarrollar tecnología conjuntamente, o que directamente seáis empresas que queráis adoptar una mayor transformación digital en cómo desarrollar vuestros productos y entregar vuestros servicios. En cualquiera de los casos, de luego, creemos que la colaboración de Gradian puede ser de ayuda con vuestros objetivos. Y con esto finalizo la presentación y quedo a disposición de las preguntas que queráis realizar. Muchísimas gracias, Juan. No sé si alguien del público que nos está viendo tiene alguna pregunta. Podéis dejarla por el chat y se la traslado. Si no es ahora, podemos dejar tiempo al final de la sesión también para preguntas.
Nada, muchísimas gracias, Juan. La siguiente presentación es de nuestro compañero Diego Pérez, es corresponsable de Identity and Forensics y nos va a hacer la demo en directo de Valida y Signature by Gradian, que son herramientas de forensía multimedia para garantizar la seguridad documental. Diego, creo que estás por aquí. Hola. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues gracias por la presentación. Como acabas de decir, vamos a ver dos demos. Primero la solución de análisis forense documental para prevención de fraude y en segundo lugar veremos nuestra solución de reconocimiento de firma biométrica dinámica, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla para poder hacer la demo de la solución que nosotros hemos llamado Valida, ¿vale? De validación documental. Avisadme si la puedo compartir toda la pantalla. Así estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Me confirma. Paula, ¿me confirmas? Se ve todo. Si cambio de ventana, ¿la veis? ¿Estáis viendo ahora el GIMP? ¿O seguís viendo? No, seguimos viendo la herramienta. Vale, pues entonces vuelvo a compartir. Vale, pues iré cambiando de pantallas a medida que lo necesite porque solo me deja compartir una ventana, ¿vale? Pues nada, empezamos con la demo de Valida. Básicamente lo que nos va a permitir es detectar si un documento o imagen ha sido modificada e incluso identificar la región exacta donde se producen esas modificaciones, ¿no? Y esto tiene un uso muy claro en la prevención de fraude en todos los temas relacionados con gestión documental. Iremos viendo varios casos de uso para demostrar ese valor que aporta nuestra solución y mostrando las características a medida que vayamos en los diferentes casos, ¿no? El primero que vamos a mostrar es el Digital Onboarding. Digital Onboarding es todos los procesos de alta de forma remota, digital, en los que un usuario se puede dar de alta en distintos servicios, ¿no? Inicialmente empezó a través de la cuarta directiva europea, que se permitió realizar estos procesos de forma remota y bueno, lo que es necesario es identificar al usuario, verificar que es quien dice ser, ¿no? Y para ello se envía un montón de documentación de identidad que permite verificar correctamente eso. Y en esa gestión de documentación, de DNIs, pasaportes, permiso de conducir, es necesario validar que esa documentación no ha sido manipulada. Y esto bien se puede hacer de forma manual o se puede utilizar una herramienta automática, lo cual repercute en los costes de esta validación. Voy a compartiros en realidad el GIMP para mostraros un ejemplo, ¿no? Que puede ser... espera, dejar de compartir. Vamos a compartir un editor de imagen para que podáis ver el proceso de edición. Imaginemos este DNI, que imagino que estáis viendo en pantalla, es un documento de identidad checo, es una muestra de ejemplo, por no compartir datos personales. Imaginamos que se quiere dar de alta en un servicio de casa de apuestas online y como veis la fecha de nacimiento es 2002, diciembre de 2002, no es mayor de edad y no puede darse de alta. Entonces, para poder pasar ese filtro y poder darse de alta, simplemente cambiamos la fecha de nacimiento. Es tan sencillo como hacer esto, ¿no? Copiar y pegar. A día de hoy, hacer cualquier tipo de modificación es sumamente sencillo y visualmente es muy difícil de detectar. En cuestión de segundos tenemos una versión de nuestro documento de identidad con fechas modificadas. Si esto lo exportamos, lo vamos a guardar como documento modificado. Os compartiré ahora la web. Si en cualquier momento dejáis de ver la pantalla, me avisáis, ¿vale? La web lo único que nos va a permitir es enviar un documento, subir un documento y mostrar el resultado. En realidad tiene efectos demostrativos únicamente y lo que utilizamos
luego en los procesos, en los flujos de procesado de los clientes, es el servicio que está corriendo por detrás. Pero a modo de ejemplo, nos permite ver de una forma muy visual y muy sencilla cómo funciona Valida. Enviaremos en primer lugar el documento sin modificar, el que tiene fecha de nacimiento 2002, y de forma automática y en tiempo real la solución nos dice, como veis en el mensaje que hay debajo del DNI de la derecha, que no se ha detectado ninguna manipulación. Sin embargo, si enviamos el documento modificado donde se ha sustituido el 2002 por un 2001, una solución como Valida permitiría no solo identificar que se ha modificado, sino que mediante el mapa de calor está indicando que se ha modificado la fecha de nacimiento. Entonces esto ayuda al cliente a entender dónde se está produciendo el fraude. En comparación con otras soluciones que se aplican en escenarios digital onboarding, Valida no necesita ningún tipo de información adicional, no necesita saber la nacionalidad del documento, qué tipo de documento y mucho menos la versión, ¿no? Generalmente las soluciones competidoras necesitan saber que es el DNI español y la versión 3.0 y en caso de actualizar la versión o utilizar otra versión de documento o otro país, pues necesitan reentrenar modelos, utilizar plantillas específicas, con lo cual, bueno, es un poco más costoso de mantener y no todos los documentos están soportados. En este caso, Valida es agnóstico a este tipo de información y es capaz de procesar cualquier tipo de contenido. Y precisamente eso también lo hace válido para integrarlo en otros casos de uso, por ejemplo, aseguradoras. Imaginemos, porque creo que no estáis viendo, os lo voy a enseñar, bueno, lo veis a través de la web. Imaginemos una fachada, la subo a la web para que la podáis visualizar, donde hay unas grietas en esta fachada y un usuario va a reclamar daños por esos desperfectos en su fachada. Esta es una imagen no modificada, el sistema dice correctamente que no está modificada, pero si el usuario quiere cometer fraude y quiere reclamar una cuantía mayor, puede modificar esta imagen para que los desperfectos sean mayores. Y ahí veis que en vez de una grieta, pues hay más grietas. Por lo tanto, la reparación es más costosa y reclama más daños. Valida, de igual forma que trabajaba con los documentos de identidad que hemos visto antes, pues lo haría con una fachada de una casa. Identificaría que esas grietas realmente son falsas, no están en la fachada y por lo tanto se podría prevenir este fraude. Otro caso donde se comete mucho fraude es en la documentación textual y sobre todo esa documentación textual está muchas veces en formato PDF. Entonces, en Valida también hemos desarrollado algoritmos para detectar, de igual forma que lo hacemos en imagen, detectarlo en documentos PDF. Y esto aplica a cualquier cliente que maneje documentación y sea susceptible de sufrir fraude. Y casos concretos donde realmente ya está integrado Valida es en el sector bancario, donde se tienen que validar documentación de tipo nóminas, facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Órdenes de transferencia, etcétera. Vamos a hacer otro supuesto, por ejemplo, si un cliente está solicitando un crédito y se les solicita por parte de la entidad bancaria que le pase las nóminas para evaluar el riesgo de conceder ese crédito, pues sería lo mismo, ¿no? No os puedo mostrar el documento ahora mismo, pero es una nómina que tiene un valor de 1.600 euros mensual, que es la que acabo de usar, y es la correcta. Ahora lo podéis ver aquí a la derecha. Me dice que no se detecta ninguna modificación, 1.607,20 euros, lo que percibe esta persona, pero lo modifica y igual que antes, modificar un PDF a día de hoy es muy sencillo. Existen editores de PDF online gratuitos, por lo tanto es cuestión de subirlo, editarlo y guardarlo. Y tendrías una nómina que en vez de 1.600, pues en este caso creo que hemos puesto 2.500. Si subo esta nómina modificada con un importe mayor, el funcionamiento Valida es análogo al de antes. Simplemente, en lugar de devolver un mapa de calor, nos estaría diciendo, mediante estos rectángulos y anotación, lo que ha ocurrido en esa zona del documento. Veis que hay una anotación. Además, en este caso, podemos determinar si lo que ha ocurrido es que alguien ha eliminado texto o algún elemento, si lo ha añadido o si lo ha modificado. En este caso, aparece modificado. Y esto era lo que tenía principalmente para contaros la parte de validación documental y de Valida. Ahora os voy a compartir la pantalla de mi dispositivo móvil para hacer la demostración de nuestra solución de firma biométrica.
¿Estáis viendo la pantalla de mi móvil? Sí, perfecto. Sí. Vale. Como veis, ahí hay dos botones principales, son las dos fases de todo el sistema biométrico, que es la fase de registro, donde se van a guardar las plantillas y asociarlas a la identidad del usuario, ¿vale? Y luego una segunda fase de verificación, donde se compara, en este caso, la firma que se vaya a hacer con aquella que has utilizado en la fase de registro. Antes de entrar a hacer la demostración directamente, quería enseñaros las opciones que permite nuestro sistema de firma, que básicamente son el número de firmas necesarias en la fase de registro y, en segundo lugar, la complejidad necesaria, ¿vale? Y estos dos valores lo que permiten es ajustar y adaptar la relación usabilidad-seguridad para los distintos casos de uso. En algunos casos, pues, primará la usabilidad y podremos relajar estos valores, y en caso de primar la seguridad se puede requerir más firmas o una complejidad mayor. Obviamente, a mayor cantidad de firmas utilizadas en registro, más seguro va a ser, y cuanto más complejas sean las firmas que requieras, pues igual, más complejo. Por defecto tenemos 5 firmas y una complejidad media, que es lo que vamos a utilizar, y ahora vamos a ver cómo funciona tanto la fase de registro como la de verificación. Comenzaré haciendo mi firma, ¿vale? Al realizar el trazo, lo que me va a preguntar el sistema, cada una de las firmas que yo añada, es si está realizada de forma correcta o no. Es fácil que en estos sistemas de captura en dispositivos móviles, pues se te despegue el dedo o por cualquier motivo no salga correcta. Entonces siempre va a aparecer este mensaje para verificar que has realizado la firma. En este caso pulsamos que OK y voy a completar el registro metiendo las firmas que me faltan, ¿vale? Hay que destacar que no solo estamos fijándonos en el trazo, ¿vale? Sino que se están capturando datos de velocidad, aceleración, incluso si están disponibles podemos utilizar datos como el ángulo y la presión que se utilizan, con lo cual va a ser mucho más difícil suplantar la firma, porque no solo estás requiriendo que el usuario haga una firma gráficamente idéntica, sino que tienes que hacerla con las mismas dinámicas, ¿no? Y esto es muy difícil de copiar. Hacemos una cuarta firma. Imaginemos que ahora en la última firma hago una muy diferente, por lo que sea, o me ha salido mal y le he aceptado, o cualquier otro motivo, ¿no? Vamos a exagerarlo y vamos a hacer algo completamente distinto, que en este caso es una X. El sistema me pide el nombre de usuario para terminar el registro, en este caso Diego, y lo que me va a contestar es que la coherencia entre firmas es insuficiente, es decir, hay demasiada variabilidad, entonces no es seguro utilizar estas firmas como referencia, ¿no? Y esto es un análisis importante porque no solo exige que el usuario tenga una firma suficientemente buena, sino que está exigiendo que se esfuerce en realizar una firma siempre muy parecida para que esa firma de referencia, esa plantilla que se genera en registro, sea realmente segura. Como no hay suficiente coherencia, lo que me va a permitir ahora es volver a firmar para acabar el registro. Ahora voy a realizar de nuevo mi firma de forma correcta. Esperamos a que el servidor genere la plantilla y se termina el proceso de registro. Se ha registrado correctamente el usuario con ID Diego. ¿Okay? Y ahora faltaría la parte de verificación. Me dice, me pregunta quién soy Diego y ahora tengo que autenticarme. Pues aquí tenemos dos posibilidades, o la firma no es correcta y no se corresponde con la plantilla que hemos generado, o la firma sí es correcta. Imagínate que alguien quiere hacerse pasar por mí, pero la firma es totalmente distinta y pues firmamos con cualquier cosa. Obviamente el sistema me dice que no coincide con la del usuario. Pero incluso lo que os comentaba antes, ¿no? Si yo utilizo mi firma idéntica, pero utilizando otras dinámicas, la hago a una velocidad mucho más lenta. No sé si estáis viendo la pantalla, ahora acaba de cargar, perfecto. Hago mi firma, como la que visteis antes, pero mucho más lenta. Me dice también el sistema que no coincide con la del usuario. Pero si utilizo realmente la que he utilizado en la fase de registro, podré autenticarme como Diego.
pues OK. La firma coincide con la del usuario, estaría dentro. Al final, una solución como esta, donde tiene sentido utilizarla es en cualquier proceso de autenticación, igual que otra biometría, y tiene un encaje claro entre los procesos de firma electrónica de documentos. De hecho, según la regulación europea de ley DAS, para obtener una firma electrónica avanzada y pasar de lo que se denomina firma electrónica simple, es necesario relacionar de forma única la firma con la identidad del usuario, ¿no? En esos procesos de firma electrónica de documentos, y esto se consigue con un sistema biométrico como este. Entonces, bueno, lo que tenía para contaros de las dos demos era esto. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, aquí estamos para intentar contestar. Muchísimas gracias, Diego. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la deje por el chat y se la trasladamos a nuestros compañeros. Parece que no. No obstante, al final de la sesión dejaremos también tiempo para hacer preguntas, no os preocupéis. Pasamos entonces a la última sesión, que en este caso se trata ya de una experiencia de empresa. Está con nosotros Julen Remesar de la primera spin-off de Gradian, Alice Biometrics, y nos va a contar pues, qué hace Alice, qué es Alice y qué nos pueden ofrecer. Así que, Julen, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Como ha indicado Paula, Alice es la primera empresa que surge de la transferencia de propiedad industrial o propiedad intelectual del centro tecnológico a una empresa constituida con equipo interno. Entonces voy a compartir la pantalla, voy a hacer una pequeña presentación y luego vamos a hacer una demo en la que os voy a contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entiendo que estáis viendo la pantalla ya. Bueno, yo he cogido una foto de un niño no tan bonita y tan, y tan instructiva como la de Juan, pero bueno, queremos representar cómo nos sentimos de ingenuos en el otro lado de nuestras pantallas en todo este mundo digital. Sobra decir que la digitalización que hemos experimentado con el COVID aumenta exponencialmente los procesos críticos que se realizan a través de plataformas digitales y también aumenta las necesidades de securizar esos procesos. Principalmente en esta presentación se va a hablar un poco del caso más, vamos a decir, icónico, que es las fintechs o los bancos, el alta a nivel bancario, pero esta tecnología se está aplicando en muchísimos verticales, como ya, por ejemplo, cito antes mi compañero Diego, pues en caso de operadores de gambling, o estamos trabajando, por ejemplo, con el check-in de hoteles, o estamos trabajando, por ejemplo, también con aseguradoras, empresas de control de acceso, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que existe un vertical, un grupo de empresas que para poder ejercer su actividad necesitan legalmente identificar a esa persona que está al otro lado. Lo que pasa es que para acceder a un público mayor y ser capaces de atacar a un target pues mucho más amplio, necesitan que esa adquisición de clientes pues sea lo más escalable posible. En este caso, el móvil, ¿no? o el entorno digital ha propiciado que el caso tradicional de ir al banco a hacerse la cuenta pues se digitalice y se permita ese alta a través de medios digitales. ¿Cuál es el problema? Que claro, no hay medidas suficientes de seguridad o no había medidas suficientes anteriormente para determinar que esa persona realmente era pues la que decía ser, ¿no? Entonces esto da lugar tanto a fraude como a falta de cumplimiento de la legislación y a fricción en el usuario. ¿Qué supone eso? Que un usuario que iba a hacerlo, pues si no está muy convencido, no está muy decidido en establecer esa relación, pues siempre encuentra excusas para evitar. Entonces es una cosa que el prestado de servicios, en este caso fintech o banca, pues quiere evitar. Además de perder ese número de clientes, pues se produce un fraude de identidad que estamos viendo en los últimos años que se está profesionalizando, especialmente porque ahora cada vez la economía es más digital, pues ese es un recorrido que en
los hackers o los defraudadores han perdido interés en el canal físico porque realmente resulta más, menos rentable para ellos, ¿vale? Entonces ahí damos unas medidas, unas estimativas de cuánto es el impacto de este fraude de identidad, pero obviamente la COVID ha cambiado totalmente esta situación y ahora pues, la digitalización es mucho mayor y por lo tanto el fraude también. Y como os decía, este tipo de tecnología se aplica también a otros verticales que si bien no tienen por qué ser 100% digitales, sí que estamos viendo que se produce una digitalización o una transformación a un entorno online de procesos verticales que antes eran pues, mucho más offline, ¿no? Pues, por ejemplo, el alta en unas telcos, la contratación de un seguro, el check-in en los hoteles o, por ejemplo, pues el rentacar, que es un vertical que ahora mismo pues, se está digitalizando para reducir pues, sus costes fijos de operativa. ¿Qué solución trae Alice? Bueno, pues a partir de una tecnología de reconocimiento facial y prueba de vida pasiva desarrollada internamente, permitimos a nuestros usuarios, a los usuarios finales de nuestros clientes, capturar una serie de evidencias para demostrar que son dueños de una identidad. Esto se canaliza a través principalmente de un selfie, de que se extrae una plantilla biométrica facial y se hace una prueba de vida, ¿vale? Luego una captura de documentos en el que se le pone nombre y apellidos a ese acceso, a ese usuario, y luego una serie de información a mayores para cualificar mejor a esa persona y dar más información. En este apartado pues, se puede incluir tanto documentos, pues, como decía Diego, de pues, nóminas, también recibos bancarios. Trabajamos con lo que se llama Proof of Address, por ejemplo, también para telcos, para demostrar que una dirección donde se va a hacer una instalación está relacionada con un usuario, o el Source of Wealth, que es pues todo ese documento que demuestra una serie de ingresos de ese usuario. Pues la renta, una nómina, un justificante bancario, etcétera, etcétera. Y con todas esas evidencias, nosotros realizamos un análisis y le damos a nuestro cliente un examen detallado en el que él, en base a su lógica de negocio, puede decidir si un usuario es válido o no para su lógica. Como os comentaba, esta solución está soportada por una tecnología desarrollada dentro del centro tecnológico y traspasada a la spin-off, que no se basa solo en face matching, sino también en esa prueba ya pasiva, que durante la demo detallaré qué es y cómo funciona, y que da una capa de seguridad a ese proceso de alta sin mermar la tasa de éxito y sin provocar abandono. En esta solución también se hacen análisis forenses y análisis de documentos para determinar si esos documentos han sido manipulados y pertenecen a ese usuario. Y esta es una estimación un poco del crecimiento del mercado, ¿vale? Es un mercado que hace unos años, tanto a nivel legislativo como a nivel, vamos a decir, comercial, no estaba tan apoyada, no estaba tan presente en el mercado, pero ahora sí que forma parte del día a día de todos nosotros. ¿Por qué Alice? Bueno, Alice es la solución líder en conversión de usuarios, que es uno de los grandes pains que tienen nuestros clientes. Esos usuarios que por mostrar más evidencias, pues se muestran menos colaborativos, ¿vale? También ayudamos a esas empresas a optimizar sus procesos de back office y optimizar todo el proceso de registro, permitiéndoles tanto como un acceso inmediato, como minimizar las tareas repetitivas y manuales, como dar una sensación y una experiencia de usuario pues, mucho más rica y mucho más online con ese usuario. Además, incrementa la seguridad no solo por el face matching, que es evidente que si se presentan un vídeo y un documento de personas distintas, pues dará problemas, pero también por seguridad pasiva, que es todo el análisis de documentos y esa prueba de vida que no da feedback al usuario y permite y evita una iteración en la suplantación. Además, es una solución modular y configurable en la que nuestro cliente puede determinar, dependiendo del tipo de usuario y del servicio y del caso de uso que ese onboarding
sea más o menos hecho a medida, ¿no? Que las evidencias vayan cambiando desde el punto de vista del usuario final, y es una solución fácil y rápida de integrar. Nosotros, toda la lógica y toda la carga de procesado se encuentra en la API, en la nube, y nosotros facilitamos a nuestros clientes unas SDKs que son el front S que puede integrar rápidamente en sus aplicaciones o flujos web. Además de esta SDK, de la integración de esta SDK, permitimos tanto una integración híbrida en la que se puede aprovechar nuestras pantallas de captura dentro de un flujo ya preestablecido, o simplemente con el flujo que ya tiene nuestro cliente, que esas evidencias se manden a nuestra API para procesado sin condicionar la captura ni el front. Además, también damos un back para optimizar, para ayudar en esa evaluación. Es un dashboard autónomo que muchas veces nuestros clientes lo utilizan como referencia o como paso previo a la integración, o unas etapas iniciales de integración, o simplemente de apoyo para determinadas etapas. Vale, y aquí representamos pues, esos flujos, ¿vale? Un KYC más al uso de la fintech y un KYC complejo, que es en lo que ayudamos nosotros también a distintos verticales, como por ejemplo e-commerces o lending, ¿no? Plataformas de financiación, para optimizar ese proceso de alta. Entonces, tengo que descompartir yo un segundito. Vale. Y ahora vamos a ver ese onboarding pues, desde el punto de vista de usuario. En esta app que estáis viendo, bueno, es una mockup en la que se ha integrado uno de nuestros SDKs, ¿vale? Para representar pues, casos de uso y que nuestros clientes pues, puedan ver cómo se adapta. En este caso vamos a hacer un alta en una fintech, ¿vale? Con las que trabajamos, en el que nuestro cliente seleccionaría para su usuario una serie de documentos y opciones a rellenar. En este caso, pues, permitimos con Select Country que ese usuario sea de cualquier nacionalidad, con Add Selfie que se suba un selfie en el que se va a hacer la extracción de la plantilla biométrica y la prueba de vida, y un documento que en este caso pues, va a ser una ID card, aunque bueno, en función de la nacionalidad podría ser uno u otro. ¿Vale? Entonces, este usuario, representamos este acceso o la identidad de ese usuario, la identidad de ese usuario dentro de nuestro cliente con este email, pero puede ser un ID de backend o puede ser un número de teléfono, una Mac de móvil, bueno, lo que sea. Y el usuario se encontraría con un flujo de este tipo. En este caso, esta SDK es totalmente personalizable para ajustarse al look and feel de nuestros clientes, tanto a nivel de colores, mensaje, iconos y lo que sea. Entonces, el usuario llegaría a esta pantalla y presionaría en una de las dos opciones para completar los documentos. En el caso de selfie, nosotros con una pantalla interactiva a la que le vamos guiando al usuario, realizaríamos una captura de un selfie de 1,5 segundos. En este caso, por destacar las ventajas de Alice, se trata de una prueba de vida no colaborativa que mejora la tasa de conversión del usuario y además es una medida más segura que la prueba de vida activa, en la que normalmente se sigue una bola, se sonríe, se guiña un ojo, etcétera, porque no da feedback a ese defraudador para que itere e intente saltarse las medidas de seguridad. Y además hacemos la extracción de la plantilla biométrica. Luego, el segundo documento que tendría que subir en este caso sería el carnet de identidad. Este usuario seleccionaría el país de emisión de ese documento, ¿vale? Y sería ya el propio capturador de Alice el que tomaría control, ¿vale? Y simplemente apuntando a la documentación, pues se realizaría la extracción y la captura y extracción de toda la información contenida en el documento, tanto por la parte de delante como en la parte de detrás. Y este usuario ya habría finalizado el proceso. ¿Y qué tiene como resultado para nuestro cliente? Pues este análisis que hemos visto. Aquí podéis ver el selfie, nuevamente, en el que se ha hecho la prueba de vida pasiva, la extracción de la plantilla biométrica y la prueba de vida pasiva, un resumen de ese usuario con la información más relevante. Aquí podemos ver el score de prueba de vida que determina si es un usuario real o una suplantación. En este caso es un usuario real.
unos hitos sobre las evidencias subidas de este usuario, pues eso, dispositivo, agente, plataforma, etcétera, etcétera. Y además, bueno, el documento capturado con toda la información extraída tanto por delante como por detrás. Y aquí podéis ver también el score de prueba de vida, en este caso es positivo, diciendo que este documento pertenece a esa persona. Aquí también podéis ver toda la documentación extraída con una serie de análisis que hacemos de que este documento no ha sido capturado en una pantalla, que no es una copia, que no vemos trazas digitales de manipulación, tanto por la parte de delante como por la parte de detrás. Además, para nuestros clientes en el vertical de FinTech, por ejemplo, también ofrecemos servicios de screening, que es consulta de determinada base de datos para determinar si es un usuario fraudulento o potencialmente fraudulento o relacionado con actividades ilícitas, pues, financiación de terrorismo, si es una persona políticamente expuesta, etcétera, etcétera. Y además, una vez este registro está realizado, pues también se pueden hacer logins con la cara y así el selfie se vería como segundo factor de autenticación. En este caso, pues podemos simplemente con esa identificación previa, que lo representamos con esta introducción de mail, pero como os he dicho, puede ser otra identificación o una inyección desde el back. Este usuario pues, podría hacer un selfie interactivo que tendría como resultado un análisis de prueba de vida y de reconocimiento facial. ¿Y qué pasa si este usuario saca una foto? Pues veremos que ese acceso, en este caso, pues el matching facial es positivo porque se parece al registro, pero la prueba de vida es pues muy mala, se trata de un ataque. Aquí podéis ver otra vez el vídeo. Y esto es, además de un documento, se pueden añadir varios documentos, se pueden consultar varias bases de datos y se puede ofrecer el segundo factor de autenticación, que sobre todo es importante en el caso de sustracción de credenciales o, por ejemplo, en el caso de robo de tarjetas SIM, que es un fraude muy habitual. Por ejemplo, un caso muy habitual es que alguien se dé de alta con la documentación de un familiar o se quiera dar de alta con documentación caducada y nosotros lo paramos, etcétera, etcétera. Y aquí no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Esto creo que he parado de compartir. Vale. Si alguien tiene alguna pregunta o consulta, nos la podéis trasladar por el chat. Pues parece que hoy no se anima nadie a preguntar. Muchísimas gracias. Mira, tenemos por aquí, África nos pregunta que no le queda claro lo de la prueba de vida. Entiendo que es cómo funciona la herramienta respecto de la prueba de vida. No sé si podrías aclararlo, Guillem. La prueba de vida es un análisis que se hace a un acceso para determinar si se trata de un acceso lícito o una suplantación, ¿vale? Entonces, en este caso, se analiza ese vídeo para determinar si se trata de si se trata de una persona real o no. Para realizar eso automáticamente, otros proveedores o otra vertiente de la tecnología es la prueba de vida activa, en la que se exige colaboración al usuario. Lo habéis visto bastante promocionado en los medios, como sonrisa, guiñar un ojo, hacer zoom con el móvil, seguir una bola, etcétera, etcétera, o decir unas palabras, por ejemplo, pero todas esas actividades requieren una colaboración del usuario y, por lo tanto, hay un porcentaje de usuarios que, si bien no quiere o no sabe o no es capaz de realizar. Entonces, ahí, para nuestros clientes, ese porcentaje de usuarios que se caen es muy importante porque al final tienen un gasto para ellos de captación y
Además, a ese usuario se le da un feedback online, ¿no? Él recibe información sobre si está haciendo exitosamente el proceso o no. Por lo tanto, son más fáciles de saltar. En el caso de la probabilidad pasiva, que es una tecnología disruptiva en la que muy pocos players a nivel mundial han desarrollado, pero bueno, vendrán porque es el futuro, lo que hacemos es ese análisis, lo hacemos en segundo plano sin que el usuario sea consciente. Entonces, primero, mejoramos la tasa de conversión y introducimos la tasa de abandono porque no hay que hacer ninguna actividad específica. Y segundo, es una medida muy segura porque el usuario no sabe, no es consciente de que se está haciendo esa prueba y no puede iterar, no se le da feedback y no puede iterar. Además, esta probabilidad pasiva nos permite que nuestra tecnología de face matching pues, sea mucho más universal y se pueda aplicar a casos de usos tan diversos, por ejemplo, como el control de acceso puro de edificios así, que si bien el face matching es necesario, pero no es suficiente para garantizar medidas de seguridad. Creo que hay una pregunta. A ver. Sí, nos matiza África, que no le queda claro cuando pasa el DNI. No vio cómo se identifica el error en la aplicación. La vida, no se puede, o sea, el documento está muerto, entonces no se hace sobre el documento, sino que se hace sobre el selfie, para determinar que la persona que está accediendo es una persona viva y no se trata de alguien pues, mostrando un documento a la cámara o con un vídeo pregrabado en un móvil o con una foto. ¿Sí? Gracias. Bueno, a veces ahí como estamos muy viciados de repetirlo, pues a veces no queda claro. Gracias por preguntar. Vale, ¿más preguntas? Parece que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Julen, por haber estado hoy con nosotros y muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy compartiendo vuestro tiempo con nosotros. Nada, cerramos la segunda sesión de la Virtual Demo Week de Gradian esta semana y os emplazamos a participar en la de mañana. Mañana nos tocan tecnologías 5G, entonces si no estáis inscritos podéis anotaros. Y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Nos vemos mañana. Saludiño. Hasta luego.